El interés compuesto pues es que multipliques tu primer 10% ganado, también gane esos 10 pesos de los primeros 100 que pusiste, ahora tienes 110 y en vez de que tengas 120, el interés compuesto te brinda, o sea, 121 porque hay un 10% sobre los primeros 10 que te ganaste. El inversionista no se atreve a hacer las grandes apuestas como antes porque la incertidumbre rodea sus decisiones. Tener alianzas que te permitan aprovechar la correcta composición de cuánto exporto y cuánto vendo nacional también va a ser clave. Esta generación tiene menos proporción, son dueños de casa, tienen más deuda estudiantil, más deuda de coche, tienen menos sueldo y algunas otras características que en la socioeconomics, parte económica y social de las generaciones, se nota una diferencia. Y esto tendrá que girar. Y buenos días, buenas tardes, buenas noches. Tengo un invitado en el podcast que por primera vez, después de más de 100 episodios, puedo decirles abiertamente que se trata de una eminencia en lo suyo. Jorge Arturo Martínez González, bienvenido, Jorge. Horacio, es un placer estar contigo. Muchas y tu gracias. Audiencia. El placer es nuestro tenerte. Van a ver por qué. Vamos a hablar de finanzas internacionales. Vamos a ver qué es lo que está ocurriendo en el mundo, cuáles son las implicaciones, qué implicaciones tiene para el país, para la región, para las empresas, para los corporativos, para las pymes, para los emprendimientos y esperamos terminar con el tema de cuáles son las implicaciones para las finanzas personales. Es un súper podcast, está súper calificado. Jorge, tuvimos el gusto de coincidir en Miami, dando clases ahí por una década en el Adolfo Ibáñez School of Management. Y bueno, creo que éramos 3 mexicanos, nada más. Muchos chilenos, españoles y de todos lados. Pero pues nos fue muy bien, ¿verdad, mi Jorge? Así es, Horacio. Bonita experiencia. Muy bonita experiencia. Jorge Martínez es profesor de la EGADE del Departamento de Economía y Finanzas. Es director del Instituto de Investigación Aplicada en Finanzas. Es un think tank financiero. Director de los programas de posgrado de finanzas en el EGADE School of Management. Es director de su negocio que se llama Castor y Pollux. Es una empresa de banca de inversión y consultora en servicios económicos, estratégicos, riesgos y evaluación. Finalmente hubo una fusión con la empresa MG Capital, que se dedica al manejo de activos y de inversiones, muy reputada, muy conocida. Saludos por ahí a Mauricio y a Bernardo. Y tienes el puesto también de Chief Investment Strategist. En otras palabras, estás a cargo pues justamente de la inversión estratégica del grupo. Participa Jorge en numerosas family offices. Aquí vienen apellidos muy conocidos que los voy a obviar, pero está muy metido en las family offices que en esencia pues son familias empresarias que destinan sus fondos para seguir creciendo, para seguir invirtiendo, para seguir emprendiendo. Ha sido consejero de múltiples empresas. Menciono unas 3 o 4 para que ubiquen. Banco del Bajío, pues que anda rondando en los primeros 5 o 6 lugares más grandes de México. También ha estado el consejero en eFactor Network, en el Fondo de Pensiones del Tecnológico de Monterrey, en el Consejo de Nuevo León, bajo una visión de planeación estratégica. El fondo, consejero y socio del Fondo Acelera México. Y bueno, voy a empezar a recortar aquí. Director de Administración Integral de Riesgos Jurídicos y Calidad de Banorte Generali. También participó como estratega senior o economista senior en la unidad de inteligencia de Cemex, una empresa global que tenemos aquí en la región. Ha sido profesor
instructor en Nueva York, en el New York Institute of Finance. También ha participado dando clases pues en Colombia, en España, en el École Superior de Comercio de París, en Baylor, en la Universidad de Texas en Austin, ahí donde me tocó hacer la maestría hace algunos añitos. Tiene una maestría en Economía Aplicada en la Universidad de Wharton. Es doctorando, está a nadita de ser doctorado, a ser doctor ahí de la Universidad de Pensilvania, Wharton. Tiene una maestría en Administración en Finanzas, obviamente magna cum laude, es economista de formación, y bueno, presidente del comité del IMEF. Y mi Jorge, me voy a brincar aquí unas cosas. También ha tomado cursos en Bocconi, en Milán, en Chicago, en Harvard, Berkeley, la Universidad de Texas, Madrid. Es editorialista de hace años, donde somos colegas del Grupo Reforma. Saludos al Grupo Reforma. Hoy en la mañana te entrevistaron de CNN. Ayer en la tarde. Ayer en la tarde, pues ahorita nos platicas. Y bueno, sus clientes, puras empresas, top. Y bienvenido una vez más, mi querido Jorge Martínez. Mil gracias, Horacio. Es un placer estar con ustedes y creo que va a ser una plática muy agradable. Jorge, este podcast parece que lo diseñamos en los tiempos económicos del mundo. Parece que esta búsqueda que te he estado haciendo durante meses, finalmente pudimos coincidir. Te lo agradecemos mucho. Quédense, escuchen. Hay muchos aprendizajes aquí, pero justamente se pudiera pensar que después de una cierta estabilidad económica mundial, digo cierta porque siempre hay cosas, después de unos cuantos años de crecimiento en las bolsas, sobre todo en la norteamericana, que bueno, pues tiene el dólar ahí como base, pareciera que el mundo ahorita está como volteado. ¿Qué opinas? ¿Qué 3, 4 fenómenos masivos ves a nivel global? Y como les digo, amigas y amigos, nos vamos a ir de lo global a lo particular o de lo general a lo particular y vamos a ver cómo vamos haciendo esta secuencia. ¿Qué opinas del mundo actual? Seguro que sí, Horacio. Creo que meditando, ¿no? Debe uno abstraerse para ver corrientes. Algunas de ellas no están en la superficie, algunas de ellas pudieran venir de muy atrás. Eh, Hace poco escribí una columna. Va a ser difícil que me libre de comentar sobre mis columnas en donde me dejo ahí florecer o fenecer, cualquiera de las dos, con las cosas en las que estoy pensando, pero en una de ellas le llamé Mosaico de Tormentas. ¿Cómo dijiste? Mosaico de Mosaico de tormenta. tormentas. Mosaico de Muy, muy tormentas. dramático el nombre. Así es, sí, sí. Sí, tengo un knack para el teatro Muy bien. desde la niñez. Entonces, ahí le tomé el nombre, al parecer el centro del mosaico, a los romanos le llamaban de una manera muy particular y pienso que es Trump. Y mucha gente así se siente. Pero en esta última que publiqué la semana pasada, este, ah, ahí le llamé todavía más dramático aún y aquí además rodeado de los héroes y personajes romanos y griegos, y este es griego, ¿verdad? Le llamé a Ulises, Atenea y el búho, pues por la historia que hay ahí atrás, en la Odisea de Homero. Pues sí, toda una odisea estamos viviendo el día de hoy. Y yo escribo ahí lo que pienso, al menos 3 cosas, debe haber más, pero las más importantes, que como digo, están como en la superficie, algunas o se ven, pero tienen una corriente abajo. Y creo que la más importante de todas es un cambio dramático que hubo en los años 70, cuando pues, la crisis de petróleo generó pues, un pico en los precios y con él una inflación que no se pudo controlar fácilmente.
a diferencia de episodios anteriores. Desde la Segunda Guerra Mundial y hasta ese momento habían pasado cerca de 20 años, en donde había como un estilo de, como le llaman, un pacto laboral, de alguna manera, el welfare state. Y, y bueno, se abocó la sociedad americana, la europea, en general, la japonesa incluso, a proteger al trabajador después del sufrimiento que hubo pues, por la inflación, la destrucción, la caída de la actividad, etcétera, de las guerras y sobre todo, claro, la más cercana a la segunda. Y este welfare state incluía pues una protección de su sueldo, de su poder adquisitivo. La inflación vino a erosionar eso. Y también las utilidades de las empresas. Las empresas estaban financiando este welfare state, pagando bien al trabajador, dándole su lugar, ¿verdad? Inclusive no diría que florecieron, porque eso fue antes, pero los sindicatos estaban presentes y tenían alguna fuerza para sostenerlo y protegerlo. Hablo del trabajador. Gracias por estar viendo este material. Aprovecho para invitarte a la plataforma educativa en horaciomarcian.com, donde puedes encontrar varios cursos, herramientas para ti y tu negocio. Y probablemente pesaba el trabajo, los sueldos respecto al PIB, pues a lo mejor algo en torno al 40% y las utilidades de las empresas otro tanto o quizá un poco menos. Pero esta inflación asustó a los corporativos. Muy rápidamente se desató, y esta es la época inflacionaria de los 80s, en donde, por ejemplo, quiebran las equivalentes a las OFOMES americanas, Savings and Loans, los bancos pequeños o los non-bank banks, o muchos de ellos quiebran. Había 40 y tantos mil bancos, en la actualidad en Estados Unidos hay 4,700 De bancos. 44,000 a 4,000. Sí, A su madre. o sea, son 50 años de erosión en el sistema bancario y conste que 4,700 bancos, nadie en el mundo tiene esa cantidad. México tiene 50, Brasil 60 y así, ¿verdad? O sea, hay poca presencia bancaria respecto de la que debería de haber, pero en los años 70 había muchos más y en México también, pero se consolidó pues por la nacionalización bancaria que llevó a cabo López Portillo, en fin, las historias que conocemos. Pero el caso es que llegando Reagan y Thatcher en los 80s, pues por una estrategia llamada de la oferta, había una proclividad a reducir impuestos, también la regulación, privilegiar al corporativo para de alguna manera ayudarlo a navegar en las aguas de la alta inflación. Paul Volcker subió las tasas de interés de 6 a 12, ¿verdad? Primero, o sea, tasas muy, muy altas para atajar la inflación y lo logró. Y luego bajó las tasas drásticamente, lo cual ayudó a Reagan a que esa expansión fuera muy, muy larga, casi 80 y tantos Las trimestres. Reaganomics famosas. Las Reaganomics, así es. La Reaganomics es un Trumponomics más, con más planeación. Claro, Porque debemos más decir, pensadito. más pensado, exactamente. Y bueno, esto yo creo que fue bueno, pero al mismo tiempo sembró una semilla que se ha convertido desde entonces en un péndulo muy violento de la izquierda y la derecha, izquierda y derecha. Este péndulo estuvo muy lejos hacia la izquierda, ¿verdad? Y sabemos que los extremos llegaron pues, a algunas cosas de ideología que quizá el centro de la población juzgaba como extrema, la ideología de la protección de las identidades, ¿verdad? Bueno, digámoslo así. Y yo creo que esto, el centro del electoral, del electorado, pensó, ya es demasiado a la izquierda, el péndulo se voltea hacia el otro lado. Y de 70 elecciones que hubo en los 2 años pasados, más del 60% se cargó a la derecha populista. Otra vez, este penduleo proviene de esa corriente, de un abandono del welfare state, una carga hacia la parte de la protección del corporativo. Los sueldos respecto a PIB en Estados Unidos han caído constantemente, llegando, deja tú 40, o sea, números abajo de un 25, quizá un 18, algo así del PIB.
Por aquí tengo la cifra exacta, si la requerimos usar, es fácil encontrar en la página de la Fed de San Luis en particular, la reporta rápidamente. Y lo mismo, al contrario, las utilidades respecto a PIB, es decir, la ganancia de los corporativos, ha ido incrementándose más y más y más y más. Es una lectura ya en lo general en donde se puede decir que los ricos me están robando, que no lo voy a permitir, esto necesito a que alguien me salve. AMLO está para eso y también Trump hasta cierto grado. Curiosamente, uno populista de izquierda y otro de derecha, y el mundo entero se ha cargado hacia el populismo, ¿verdad? Que sería lo contrario del centralismo quizá o el reformismo, como Merkel, y que ha causado este penduleo izquierda-derecha, pero conste, izquierda-derecha está en un eje, en el otro eje está el populismo y el reformismo. Entonces, todos populistas, todos defendiendo al que ha sido abusado, que es el trabajador. El trabajador con poca educación, como dijo Churchill, lánzate alguna tarde al metro de Londres y pregunta ahí qué quieren y verás qué política económica sale de ahí. O sea, Churchill mismo reconocía, debemos ser cuidadosos, no puedes preguntar directo porque los niños gritarán, quiero dulces, Pues sí. pero necesitas impermeabilizar primero. Le vende la idea a los niños y dirán, yo no sé de impermeabilizar, no sé qué palabra es esa, pero yo quiero dulces ahorita mismo. Y ahorita. Y ya, exactamente. Entonces, es una controversia esto, es difícil llegar a algo que sea sensato, porque la carga hacia el otro extremo, abandonar a los niños y ahora cero dulces y pura impermeabilización, pues los deja tan molestos y tienen razón en ello. O sea, se requieren algo de dulces, caray. O sea, en mi propia metáfora. O sea, sí es necesario un poquito de dulce a la clase trabajadora, que tengan un mejor sueldo. Francamente, AMLO se volcó un poco hacia ellos y hay elementos buenos de eso. Desde luego criticamos sus obras faraónicas que quizá no vayan a durar mucho, ¿verdad? Se gastó tanto Esperamos, ahí. Esperamos que, sí. pero no sabemos qué va a pasar con el IFA y todas estas cosas, Dos Bocas, en fin, el Tren Maya. Pero, pero sin duda tenía algo del elemento que están clamando en esas bases. Entonces, la primera corriente, si me preguntas, ¿qué hay debajo de todo esto? Hay ese penduleo de ideologías y esto está causando gran volatilidad en los mercados y es gravoso a nivel del PIB. El PIB pierde con el populista, de derecha y de izquierda, pierde más con el de izquierda. Estudios muestran que el PIB puede perder hasta 10%, ¿verdad? En una década completa porque el régimen es populista. Venezuela, Argentina, Así es, Nicaragua así es. Bueno, y, y en Europa está lleno, y en ¿verdad? Europa. Y no queremos, Erdogan de la derecha, pero es sí, y populista el no señor. queremos decir todavía México, No, no, pero bueno, pero sí, ahí está en ese juego. Esa es la primera corriente. que son fines políticos Así y es. la economía bien, gracias. Exactamente. Exactamente. Es el problema. Se abandona un poco la verdadera persecución de la política económica que permitirá que todos tengan mejores sueldos, que haya más inversión, que haya crecimiento sostenido y hay una alimentación. El propio Trump lo está haciendo de todos aquellos clamores en donde la gente dirá, caray, la inflación está muy alta después del COVID, ya no queremos a Biden, no queremos a los que nos están robando los empleos, lo cual es, desde el punto de vista del estudio de la economía, no es natural pensar en las conclusiones que sacan los economistas. Sin embargo, a la larga se demuestra que la mayoría tienen razón, pero son dolorosas, ¿verdad? Porque los economistas dicen, sí vale la pena el comercio internacional y la globalización funciona, pero otra vez, eso es un abandono a los niños, es un abandono al populismo, a la base de la pirámide. Y finalmente ellos necesitan una voz. No hay quien los defienda, no hay sindicatos fuertes ya. Probablemente vayan a regresar, no lo sé. Y hay algunos aspectos que sería bueno de ese regreso, pero la globalización trabaja en contra suya. Así que En ahorita contra de los, de la base de la pirámide, entonces seguramente veremos o ya estamos viendo una desglobalización. Ha habido ciclos, este es como el sexto, desde que comenzara la revolución industrial para acá, etcétera. Antes de eso, quizá los romanos, que no, a lo mejor no cuenta, pero si son 6 ciclos, este es el último. Y
y se ve bastante mal. Ciclo hacia la desglobalización. Hacia la des- y reglobalización. Un ciclo de desglobalización, reglobalización, O sea, nos hacemos globales y luego decimos no. se hace pequeñito, se hace grande y se hace pequeñito. Casi todas las cosas en economía siguen un ciclo. Algunos de ellos son muy largos, ¿verdad? Había un científico ruso, Kondratiev, que encontró ciclos de 50 años en las cosas, dentro de los cuales había unos de 20 y dentro de los cuales está el de 6, que es la economía. Crece 6 años, hay recesión. Crece 6 años y hay recesión. El dólar tiene un ciclo y las tasas de interés, el crédito. Tú preguntabas cuando hablábamos, ¿estamos en un boom, en un bust, estamos en un ciclo? Siempre estamos en un ciclo. Ahorita O vamos para hablaremos, arriba o vamos para abajo. vamos para arriba, vamos para abajo, pero vamos para allá. Ok, Bueno, entonces, primera corriente es esa. muy Segunda bien. corriente, pienso yo, es la tecnología. Ok. Horacio. No soy experto yo, pero sí puedo ver los efectos. Puedo ver efectos dañinos. Y aquí hay un síndrome del viejito gruñón. Ay, esto está distrayendo a los chicos y tal. Y quizá el teléfono hizo gruñir a nuestros abuelos. Este teléfono, no lo dejan, están pegados ahí, hable y hable. Y pues esas cosas pasan, ¿verdad? No nos deshilachamos en tu generación y en la mía, nuestra generación, por andar hable y hable por teléfono. Es difícil medir el efecto. En el celular, mi generación, la tuya, también nos quejamos. Oye, están pegados a él, no lo sueltan. ¿Será el mismo fenómeno? No lo sé. Se parece en cosas. Creo que cada vez es más dañino y ya hay pruebas. En Australia, otros países están dejando de lado ese aparato. Sí. No pueden entrar a la escuela con él. Y eso no pasó con los teléfonos de plástico que usábamos tú y yo. Entonces, pues ahí hay algo diferente. No sé si sea solo el Bluetooth, las ondas que ahí te cocinan las neuronas, no lo sé, pero va mucho más allá de eso. Creo que va hacia lo que escribo hace poco en esta misma del búho. Menciono eso. Hay una, este, hay de nuevo una alimentación no sana de este deseo de un, ¿cómo ponerlo? De una satisfacción inmediata, Shots de dopamina, shocks de dopamina, inmediatez. exactamente aquella agradabilidad con la que puede uno rodear todos los minutos de su día con cosas agradables, quitar lo desagradable. En aquella película de La Isla donde Leonardo DiCaprio se va ahí nadando y llega y hay ahí como una comuna viviendo ahí. Es esta actriz de pelo corto que es la jefa y a los enfermos los sacan porque en la comuna solo hay felicidad. Una excelente metáfora de lo que vivimos en el día de hoy. Lo que sea triste se quita de Facebook y de Instagram y solo se queda lo lindo y lo bello. Eso no se podía en nuestra generación y ahora sí se puede. Y lo que ha hecho es que lo triste y lo feo, incluyendo la inversión de todo, la educación, la lectura, Tiempo, el tiempo dedicado a esfuerzo. algo, o sea, picar hasta llegar a la piedra y ahí poner la zapata y luego la columna. Eso es muy tardado, pero ¿cómo más le haces? O sea, tienes que llegar a la piedra, si no la casa se va a caer. Este, y encima de la piedra va esa zapata y encima la columna. Y ahora sí el cuarto que quieras se construye en 2 días, pero encontrar la piedra pueden ser 2 meses, ¿verdad? Y no hay esa paciencia porque no hay pago inmediato y todo lo demás me brinda un pago inmediato. Entonces han surgido opciones de inversión, cuando hablemos al final, que están dedicadas a esos chicos y chicas. Las criptos son para ellos, los NFTs son para ellos. O sea, puedes comprar un changuito y no es tuyo, ¿verdad? Y te le puedes poner gorra o lo que tú quieras de colores, guantes, que baile y se desaparece. Son los NFTs O sea, y digitales. digitales y pues valen una cantidad enorme y luego no valen nada y las cripto igual. Y es este deseo de todo, así como también soy cinéfilo en la película de Adam Sandler, le das con el control y adelantas a 2x Clic. la vida, ¿verdad? Buenísima. Exactamente, sí, Sí. buenísima. Entonces, mi mujer me dice, no, pues yo todo lo oigo a 2x. Saludo a la señora, pero sí, oyes muy rápido las cosas.
Y le digo a mis alumnos, aunque sea oigan Mendoza X, pero oigan este podcast que les hice o este video, etcétera, porque pues no hay tiempo para verlo a 1X. La vida, así como es normal, es medio lenta para esta generación. Y pues es triste en esa película cómo Adam Sandler se pierde su vida Sí, por darle rapidito y ya no puede disfrutar de los momentos pequeños. Y la generación de hoy tampoco lo puede hacer. Yo les digo, bueno, ¿cuánto cuesta leer El Quijote? Pues son como 6 meses, una sentada larga esa, ¿verdad? Todos los tomos. ¿O cuánto cuesta ver El Padrino 1 y 2? Pues ponle el 1 y 2. Van a ser 2 fines de semana completitos. O un TikTok, que son claro. 14 segundos, de una señora bailando con su gallina en la cocina en Dominicana. Esos son 14 segundos. Y es muy fácil, es muy divertido, no te deja nada comparado ni con El Padrino ni con El Quijote. El Quijote luego te va a perseguir tu vida entera porque todo lo verás así, como esto es un molino, y esto es Sancho Panza, y esto es a la doncella, etcétera, Bellísimo. ¿verdad? Y no, pues entonces esa es la segunda corriente, Horacio. Tú cinéfilo, ¿ya viste la película esta de adolescencia, Adolescence de Netflix? Sí, caray, qué tremenda. Es un fenómeno mundial. Sí, sí, no es solo en México ni Estados Está Unidos. removiendo justamente ese punto que estás haciendo. Sí, sí. ¿Qué ha traído esto? O sea, ¿qué tiene que ver con economía? Mucho, mucho porque, por ejemplo, en otro editorial que mandé, bueno, ponía yo el valor de la paciencia. Y es que si no hay esta paciencia, las cosas que requieren paciencia, y la inversión es una de ellas, no se va a dar. Entonces, esta generación, los Zetas y los alfas que vienen, tendrán, y ya se puede medir a sus 20 años cuánto tienen los Zetas guardado, a los 20 años de ellos cuánto tenían los millennials, cuánto tenían nosotros, los X, cuánto tenían los boomers, cuánto tenían la gran generación, la silenciosa, y va para abajo. Va para abajo. Y la razón son múltiples, pero una, se desesperan mucho, como ya lo dije, y se refleja en que tienen demasiado cash, no se animan a tomar los riesgos de dejar el dinero y que o sea, se cosa como la barbacoa toda la noche, requieren microondas para las cosas. Entonces, la inversión que requiere como barbacoa un cocimiento largo y otros ejemplos de aluviones de Japón y cosas que he visto que toma un mes cocinar. Caray, pues ¿quién va a esperar un mes? Pues, si no, no te lo puedes comer. Y así hay otras cosas. El Entonces, interés compuesto interés compuesto no aplica, trabaja para ellos, exacto. Está esa desgracia. Está el tema del cambio de trabajo. El cambio de trabajo tan constante genera, o sea, going back to square one, si puedo usar la expresión, y empezar de nuevo a construir tu pensión. Cuando si te quedabas en FEMSA 40 años, tu pensión disfrutaba del interés compuesto y cómo amasabas, ¿verdad? La llegada en cada mes de un 5%, un 10% de tu sueldo. Esto no es posible si duras 2 años y te cambias de nuevo y te cambias de nuevo y te cambias de nuevo. Una parte de eso se debe a la globalización. Los chicos ahora tienen una arena mundial para jugar y nosotros no. Nosotros era Monterrey y a ver en dónde encuentras. Pero ellos pueden ir a Corea, encontrar algo allá y luego cambiarse a Australia y luego cambiarse a Indonesia y luego quizá a Holanda. Padrísimo, la experiencia es lindísima, pero no la pensión. La oye, pensión, sí, sí, ¿verdad? tu definición me interesa mucho de interés compuesto para la audiencia. Para mí es un concepto que rebasa lo financiero, pero me gustaría escucharla y que la audiencia se clave en esto. ¿Cómo no, Horacio? Sí, un tema muy interesante. El interés compuesto, pues, es que multipliques tu primer 10% ganado, también gane esos 10 pesos de los primeros 100 que pusiste, ahora tienes 110, y en vez de que tengas 120, el interés compuesto te brinda 21. O sea, 121, porque hay un 10% sobre los primeros 10 que te ganaste. Esta es la fuerza que puede tener. Y es increíble la manera que se puede multiplicar el dinero si uno está aplicándole este interés, aun cuando haya años negativos. Por ejemplo, la bolsa de valores en Estados Unidos ha brindado cerca de un 9% en promedio anual. Una regla de dedo muy conocida que la enseñan en el CFA, el Instituto de Analistas Financieros,
es la siguiente. El número 72 dividido entre lo que estás ganando, 9, te produce, cuando lo divides, pues, una respuesta. En este caso es 8. 72 entre 9 es igual a 8. Este, ah, esos son el número de años que te tomaría, ganando al 9%, duplicar tu dinero. Entonces, pues, 8 años de dejar tu dinero en un lugar te permitiría que se doblara tu dinero una vez cuando ganaras un 8%. Pero si eres inquieto y constantemente tienes el dinero solo en el banco, pues te estás ganando un 3. Entonces, 72 entre 3, creo que 24, por ahí 20, ¿verdad? Como sí, un 20 y algo, 23 y 24, son los años, 24 años para que tu dinero se duplique en vez de que fueran 8 años. Entonces, el, 24. 24, la ganancia de pronto se aleja cada año más de una multiplicación que sería favorable para ti. Otra regla parecida es el 114 dividido entre lo que ganas, te indica los años que te tomaría triplicarte, o 143 cuadruplicarte, 160 y tantos Maravilloso. quintuplicarte. Reglas de dedo que están ahí en la numeralia desde pues los Gauss y la gente de los alemanes que andaban en la curva normal, etcétera. Pero el punto es que si no puede uno tomarse el tiempo y además el corazón, es una combinación, hay algo mental trabajando en esperar. De hecho, la palabra paciencia viene de pati, que es sufrir. Ay, Dios. Sí, y patience viene del pasado de pati, ¿verdad? Patience. Y así que el paciente, pues de ahí su nombre para los médicos en la industria, pues es el que está pues en paz esperando a mejorarse. Y la paciencia es la habilidad de poder dedicarse a algo que requiere un tiempo de esperar, que típicamente combina con sufrir sin tener el gozo inmediato, esperar a que el gozo llegue al final, en fin, algo de filosofía en el asunto, Oh, pero, interesantísimo. pero sí, Oye, me desvié tantito de que sí, hablabas del tema de los ciclos como primer fenómeno, sí, de los extremos populistas, de derecha o de izquierda. sí, La segunda vertiente es tecnología. la tecnología, así es. Sí, la tercera sería, bueno, nada más cerrando, Sí, claro. redondeando la idea de la tecnología, estamos frente, pues, a una industria que está constantemente alimentando, ¿verdad? Y no es que estemos criticando a la generación de los jóvenes, la generación Z, la alfa, la generación millennial previa. Por ejemplo, en Estados Unidos, cada uno de ellos son unos 70 millones de personas, 70 millennials, 70 millones de millennials, 70 millones de unos como 65 de generación X, la nuestra, y de los Z, que le llaman centennials, y luego la que viene, los alfa. En fin, entonces, pues esta generación tiene menos proporción, son dueños de casa, tienen más deuda estudiantil, más deuda de coche, tienen menos sueldo al mismo corte de edad, comparable, y algunas otras características que en la socioeconomics, la parte económica y social de las generaciones, se nota una diferencia. Y esto tendrá que girar. Ahora, por otro lado, sabemos muy bien que son capaces de conectarse a cualquier device, ¿verdad? Inmediatamente, que son capaces de comunicarse entre cualquier máquina tecnológica digital, ¿verdad? Tienen una gran habilidad, una habilidad indispensable para la mayoría de tener las cosas de inmediato. Y sí, es importante tener las cosas de inmediato, pues porque estás peleando con competencia y necesitas tener respuesta más rápido y ganar tu mercado. Pero no todas las cosas necesitan hacerse rápido. Hay cosas que necesitan tomar un tiempo y una de ellas es la inversión. Entonces, la tecnología ha afectado en eso, ha ayudado en otras cosas. Es una trigo y cizaña, la verdad, deben crecer juntos y cortar la cizaña hasta que el trigo esté maduro. Y esto así es también. No puede uno decir, quitamos la tecnología, ¿no? Deben crecer juntos, pero poner limitante como ese plastiquito que está en la pared para que el niño no meta los dedos. Pero sin electricidad no tenemos casi nada. La electricidad es importante, pero no para meter los dedos.
Entonces pongamos algunas reglas de cómo usar la tecnología y los australianos han dicho celulares no en la escuela y esa es una regla y creo que deberán venir otras parecidas para poder navegar y librar los retos que nos es como en la película de adolescencia que nos está llegando. Sí, porque el chico, sin spoilers aquí, pues sí, se siente bulleado, Sí, totalmente. ¿verdad? Por la chica que lo molesta, en fin, aquí al Se revés. siente bulleado en una dimensión que los adultos no tienen la más remota idea No, de lo que está ocurriendo. así es, sí. El incel, como le llaman, El ¿verdad? incel. En fin, entonces, segunda corriente es esa que nos tienen donde estamos. Y me refiero a, pues, a estos mercados tan volátiles, con criptos, con NFTs, con otras inversiones que suben y bajan con más rapidez, con estos extremos que ocurrieron en la pandemia, en donde los chicos leyendo Reddit invertían al contrario en lo que no hacía sentido, como por ejemplo, comprar el crucero. Caray, pero si no hay cruceros, ¿por qué lo compras? Deberías venderlo. No, estoy castigando al que lo vende porque es millonario y me cae gordo, ¿verdad? Y lo mismo Best Buy y todas las demás que sufrieron, ¿verdad? Bueno, no, Netflix no tanto, en fin, cosas que en la pandemia sufrían, los chicos las compraban para quebrar a los que estaban cortos. Imagínate. Y entonces, en fin, o sea, segunda corriente. La tercera corriente hay una, creo yo, rebeldía contra las autoridades, en lo general. ¿Y los expertos califican ahí también? Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que se ha perdido en general la confianza en los gobiernos, en las instituciones, en los bancos. Simplemente al ver que la banca tiene menos participación en el crédito desde hace varias décadas, nos damos cuenta, y con estas primeras dos corrientes, que Trump no es el que comienza todo esto. Y el emblema, como le decían los romanos, al centro del mosaico, y yo escribí, ese es Trump. Pues ese es Trump en estos años, pero antes de Trump las cosas ya estaban siendo sembradas. Y este asunto de la falta de confianza en las instituciones fueron ganándoselo, tanto los gobiernos como los bancos. El 2008 fue el acabose en donde la gente dijo, "Puf, no confío ya en los bancos, puedo de pronto perder todo mi dinero, aunque lo tenga en money markets, que es la forma más sencilla de invertir a corto plazo, tasas cortas deberían estar protegidas por el gobierno. Resultó que no. Resultó que los money markets, por ejemplo, en Lehman Brothers, tenían adentro cosas y no estaba protegido por el FDIC, Federal Deposit Insurance Corporation, que es lo mismo que aquí el IPAP protege a los ahorradores por 8,000 UDIs, algo así, ¿verdad? 200,000 pesos. Entonces, eso ocurría allá y la gente dijo, no, bancos no. Y desde antes había dudas también en la crisis del 2001, en fin, a- O a- que en México que nos quedamos sin dólares también, en los exacto, tiempos de el López 90, Portillo. exactamente, sí. Y posterior, en el 94, los Sí. ajustabonos y todo eso, y los mex dólares que también nos asustaron. Todas esas cosas generan una conciencia mental en las personas. Hay como un sentir de un resquicio por donde se filtra la desconfianza generalizada, se hereda un poco en las pláticas, en los círculos iniciales y luego se van ampliando y la gente dice, uy, no. Y si van surgiendo alternativas, me voy con ellas. Y por ejemplo, el shadow banking, la banca marginal, pues ha venido creciendo más y más y más, sin reglas, con sus propios peligros, pero es un reflejo. Entonces, ¿qué vemos hoy? Tiene el reflejo de estas tres corrientes y esta última, la desconfianza. Desconfianza en el gobierno significa también más cash, por ejemplo, o mercados paralelos de dinero como en el argentino, que hay varios mercados, el venezolano también, el mexicano, hay mercados paralelos de dólares, pues porque la gente no confía en lo Cuando dices institucional. mercados paralelos en México de dólares, ¿te refieres? Pues sí, que puede uno comprar y vender dólares fuera Ya, de las de la regulación. instituciones, de la regulación, de las instituciones bancarias, Ya, de las instituciones en lo general. Ocurre mucho menos que en Argentina o que en Venezuela. sí. Pero en la mayoría de los países, esta vuelta hacia el cash tiene en parte este fenómeno. Y es curioso porque en China estamos completamente cashless, sin cash, pero en otros países la desconfianza en el gobierno, por ejemplo, o en general en las instituciones, pues también ha generado esta eh, pues sí, como una suspicacia negativa que, que
que detiene la inversión. El inversionista no se atreve a hacer las grandes apuestas como antes porque la incertidumbre rodea sus decisiones. Entonces, creo que estas tres corrientes para tu primera pregunta, Muy bien. Horacio, están debajo. Desde luego esas cosas están produciendo sus propias subcorrientes. Una de ellas son estos conflictos armados que unos vienen de muy lejos, pero un instituto, el Peterson, que es famoso, encuentra 56 conflictos en la actualidad y están involucrados en ellos 70 países. Y claro, hay 3 o 4 pues polos que son muy conocidos. Está desde luego Irán con Israel y está Ucrania, Rusia, está Taiwán, China, Estados Unidos, Norcorea, polos, como les llama, el economista le llama el cuarteto del caos a estos 4, pero está más extendido que eso, mucho más. Los vecinos son los que más peligro están, pero no tienen que ser los vecinos. Decía Jeffrey Sachs, un economista muy connotado, que en realidad el conflicto de Ucrania y Rusia es de Estados Unidos con Rusia en Ucrania, ¿verdad? Y bueno, si tuviera un conflicto Estados Unidos con China en Taiwán, la cosa se pondría igual. Y peor, porque China es más poderoso que Rusia. Sin Nunca, duda. sí, sin duda. Nunca ha sido bélico. Esto es difícil de creer, pero decía Jeffrey Sachs y en la lectura que uno puede tener a la mano, porque no soy experto en la cultura china, pero en la dinastía Ming y los siglos pasados, siglo XIV al siglo XIX, esos 500 años, China era el hegemón. Y dicen los expertos, nunca se peleó con nadie. Pudo haber ido atajado Japón, Corea, Mongolia, ¿verdad? Alrededor, Vietnam, etcétera. No lo hizo. O sea, se mantuvo en paz. Nunca, y eso que fueron 500 años siendo el hegemón, el que mantenía en orden todo, como Estados Unidos lo es ahora, y previo fue Inglaterra, y luego antes, ¿verdad? Portugal, lo que fuera, España, los nórdicos, como fuera, pero entonces, quizá no sea tan fácil ver que China entre en un conflicto armado, pero ya dijo que si quieren a golpes le entra también, Sin problema. sin problema. Y el poderío tecnológico es indiscutible. Y expertos en China mencionan, no le vas a ganar nunca a China, y ya no le podrás ganar. Antes podías, hace 20 años que cada vez se ha puesto peor y en el punto actual no le vas a poder ganar al competir por precio. ¿No? O sea, no hay nada que puedas hacer más que aranceles, Como lo estamos viendo. como lo estamos viendo, para detener a alguien que produce de todo. Sí. Es el dueño, o sea, produce más de la mitad de los coches eléctricos del mundo y el 70% de las baterías y domina el cobalto, el granito, domina el aluminio, el cobre, más del 50% lo producen ellos, en fin, no hay manera, o sea, los números son apabullantes. Lo que está en contra de ellos en la actualidad es este glut inmobiliario, al igual que en Japón, que lo tuvo en los años 90, ¿verdad? Y desde entonces hasta hoy apenas va Apenas. saliendo, así es. Pero entonces hablando sí de otras cosas que surgen de estas tres corrientes, son estos conflictos que vienen también, porque hay una, pues hay una, eh, sí, un torrente, ¿verdad?, de pasiones entre lo que he mencionado, las élites y la base de la población en todos los países. Y claro, hay cosas también étnicas que se pelean, por ejemplo, en Irán, Israel y Palestina, etcétera, un conflicto viejísimo de miles de años que no sé si terminará. Puede haber parches de paz, pero no creo que algo duradero, francamente. Ojalá que lo haya. Y este asunto de Rusia y Estados Unidos también es difícil. Ucrania creo que sacó el pecho de manera ilusoria. Creo que, pues sí, queremos que se detenga la sangre, pero creo que debió doblar las manos en algunas de las cosas que Estados Unidos le pedía. Finalmente, lo que Estados Unidos, sabemos, ¿verdad?, por los expertos, quería acercarse a Rusia a través de la OTAN, que Ucrania se
se añadiera, le otorgó el armamento, etcétera, pero luego se le salió de las manos, por así decirlo, ¿verdad? A Ucrania. Esto es lo que dicen los expertos. Entonces, pues aquí estamos viendo el producto de eso, ¿verdad? De nuevo, cosas étnicas y cosas muy regionales que difícil de entender. Pero 56 conflictos no es poca cosa. No había habido algo así desde los años 30, dicen los expertos. Oye, Jorge, y toda esta amalgama, todo este baile, el factor Trump, que pues ni nadie le entiende, ¿verdad? Todo el mundo duda, leyendo New York Times, Wall Street Journal, Financial Times, dicen, pues creemos esto, se piensa esto otro, y a lo mejor es eso, esto otro. Eh, es un factor muy disruptivo dentro de los ciclos. eh, ¿Interrumpió un ciclo de crecimiento o inició un círculo o un ciclo de entropía? O tratándose de Trump, pues la moneda está en el aire. Sí. Sí, pienso que la moneda está en el aire, pero hay cosas más arriba que Trump. El ciclo económico lo marcan pues, las tasas de interés, como tú muy bien me mencionabas cuando hablábamos, hay que platicar de las tasas de Sin interés. duda. Las tasas de interés, sin duda, marcan los ciclos económicos en gran medida, porque los jugadores, ¿verdad? El Banco Central y el gobierno están constantemente en pugna, quieren 2 cosas distintas. Y hace poco, escribía también en una columna del Reforma que Trump y Powell juegan ese juego, que jugó también Reagan y Volcker, en los Sí, 80s, y es uno en el que lo que quiere Powell es subir tasas, lo que quiere Trump es bajarlas. Powell Este, para la inflación y y Trump Trump para para incentivar a la crecimiento. economía, sí. Powell quiere quedar, pues, como aquel que mantuvo a raya la inflación, exactamente, ese será su legado. El respeto lo tomará de el logro que viene con ello, y Trump exactamente lo contrario. Quieren exactamente lo contrario el uno del otro. No pueden llegar a algo. Y está muy bonito verlo en la teoría de juegos, porque dice un Alan Blinder, un economista afamado que analizó eso para Powell y Reagan, dice, sí, sí hay solución. Y sería una en donde ah, cada uno de los dos hace lo que menos le estorba al otro, ¿verdad? O sea, finalmente suben las tasas de interés Powell mientras Trump desata el déficit. Entonces, es curioso que ahorita Trump está, pues, según esto, atajando el déficit de Estados Unidos. Está, Según esto. según esto, ¿verdad? Según esto, cortando gasto, etcétera. Sin embargo, el déficit es gigantesco. Pudiera llegar este año al 7%. El año pasado ya de por sí fue 6 y tanto. En un punto llegó al 9. O sea, no se habían visto números así. Cuando dices déficit para efectos de la audiencia, ¿te refieres? Sí, gracias. Esta es todo lo que el gasto es mayor al ingreso de los impuestos, ya sea incluyendo o no el pago por intereses de la deuda, que también en Estados Unidos es gigantesca. La deuda pública de Estados Unidos rondará los 130% del PIB, cuando en México será 52 o algo así, Y ¿verdad? creciendo, ¿verdad? Y creciendo, desgraciadamente, así es. Entonces, sí, Trump, logra sus Objetivo. objetivos, su cometido pues, al gastar más. ¿Y cómo lo hace? Emitiendo treasuries para financiar su gasto y, pues, de alguna manera incentivando con ello a la economía. Yo creo que finalmente algo de esto está peleando en el Congreso, porque, pues, es la única herramienta que tiene. No puede influir, según esto, a Powell, y sin embargo siempre ha mandado hints a Powell de que, oye, pues yo sí quisiera que bajaras las tasas, me estás haciendo daño con las tasas altas. Finalmente Powell no ha querido bajarlas más, estamos entre 4.25 y 4.50 en Estados Unidos y 9 en México. Pudiera bajar a México a 8. El diferencial de tasas reales aún es muy grande, 5% bueno, aquí las tasas reales en México serán un poco arriba de 5 y en Estados Unidos poquito arriba de 2. Hay un diferencial de más de 3 que es sano y que le da espacio al Banco de México para recortar como lo ha estado haciendo hasta llegar al 8. Pero también hay quienes opinan que la inflación no está completamente controlada. Ha venido mejorando en México,
y en Estados Unidos, pero en ambos países y en especial en Estados Unidos, la inflación tiene elementos que pudieran desatar de nuevo picos de mayor dolor. Los aranceles son uno de ellos, ¿verdad? Muy, muy grave lo que puede Y pasar la ahí. tasa de interés, por ejemplo, bueno, la teoría dice, si la tasa es barata, como estuvo, pues, quizás las últimas 2 décadas en Estados Unidos, está más animada la inversión en pedir prestado, Es correcto. y y y desincentiva el que la gente tenga su dinero ganando interés, porque es muy poco. Entonces, todo eso es un clamor hacia, pues, mejor invirtámoslo, ¿no? Ahora, ¿cómo la tasa de Estados Unidos, influye en el resto de las tasas mundiales? Claro, buenísima pregunta. La tasa americana, la tasa que la Fed pues declara, ¿verdad? Y establece la tasa de descuento, es la tasa a la cual un banco y otro se prestan dinero para cubrir los excedentes y los faltantes. Pero esa tasa, y es referencia para muchas otras tasas en la economía americana y todas, pero la más importante es la tasa de los 10 años, es una tasa de mercado, le llaman los 10-year Treasury Bill o Treasury Note, la tasa de los bonos de 10 años en Estados Unidos. Es actualmente ronda el 4,5%. Y pues muchos piensan que esa tasa refleja lo que el mercado está sintiendo. Cuando la tasa de 10 años sube, pues la gente de alguna manera está, bueno, las tasas y los precios de los bonos van al revés. Que una tasa suba significa que los precios bajaron, que la gente abandonó los bonos de 10 años y por eso sus tasas están subiendo, porque hay menos demanda que oferta de bonos de 10 años. Eso es lo primero que debe decirse. Pero también refleja el hecho de que la gente pudiera estarse resguardando en los 10 años preparándose para una inflación que vendrá. La tasa de 10 años no es más que la suma de los sentimientos que la gente tiene de las tasas de un año, más la de 2, más la de 3, más la de 4, más la de 5, etcétera, hasta llegar a 10. Es un reflejo de la expectativa que la gente tiene del rédito que lo cubrirá para que su dinero estuviera seguro aún pagando la inflación. Tasas de 10 años más altas reflejarían también una falta de confianza y una protección. Se estarían acolchonando contra una inflación esperada hacia Y, por adelante, ejemplo, ¿verdad? Jorge, en este, pues, no sé cómo llamarle, tsunami de corto plazo con esto de las, aranceles, eh, el ciclo que vemos venir, es decir, ¿en dónde estamos insertados en esos ciclos? Ujú, ujú, claro que sí. Sí, mira, ¿Y cómo impacta México? Porque finalmente, pues, estamos colgadísimos de de Estados Estados Unidos, Unidos. así es. Sí, vendemos más del 80%, ¿verdad? Al mercado americano. Las exportaciones representan mucho del PIB mexicano, ¿verdad? Es la vaca lechera nuestra. Eso es totalmente cierto. Guau, sí. Y automotriz se lleva casi un tercio de las exportaciones y ahorita está sufriendo la exportación automotriz bajando, los golpes que le han dado con aranceles al sector automotriz le van a golpear. El sector automotriz en general está sufriendo un poco. Hablando del ciclo, ¿dónde estamos y dónde está el sector automotriz y dónde está México? Vayámonos un poco hacia atrás. Pues un ciclo comienza inmediatamente después de que terminó una recesión, ¿verdad? Una recesión que es referencia a la del 2008, fue muy grande, más de año y medio, pero luego en 2009, en junio, terminó y comenzó un ciclo Muy nuevo. rápido, ¿no? Muy, pues más o menos porque, no tanto porque piensan los expertos en Boston, hay alguien que pone fecha a las recesiones y comenzó en diciembre de 2007. Entonces Allá, la recesión fue todo 2008 y casi todo el 2009, al menos medio 2009, duró año y medio, ya. ¿no? Digo, unos 6 trimestres. Y comenzando en 2009, comenzó otra vez la expansión. La bolsa comenzó el 23 de marzo a crecer de nuevo, 2009, y venía del número muy cercano al terrible número 667. Llegó el Standard Poor's y de ahí empezó a subir otra vez hasta donde ahorita lo vemos, ¿verdad? 5,000 y tantos, en fin. Pero este, vemos que
que esa expansión empezó en 2009, pues terminó en 2020, ¿no? Ok. Estamos hablando de, pues, de una cantidad muy grande de una expansión gigantesca, 11 años, sí. 11 años posterior a la gran crisis 2008. Y entonces quiere decir que en 2020, y ahí sí fue muy corta, 2 trimestres, la mayoría opina, en el propio verano, terminando el verano del 2020, si empezó en marzo la recesión 2020 con la pandemia, y por cosas que estaban cocinando previo a la pandemia, ¿no? No fue la pandemia lo que disparó la recesión, sino solamente la La propagó, la catalizó. catalizó, así es. Ujú. Pero empezando 2020 y hasta el día de hoy, 5 años llevamos, algunos creen que hubo una recesión o al menos un rough patch, como le llaman los gringos, en el 2022, en Ujú. octubre, pero nunca ha sido nombrada como recesión. Tampoco en México, porque ahí sí fue un rough patch más feo, pero tampoco fue nombrada como recesión. Bueno, más bien en México, incluso llegó en el 2019 cuando cancelaron el aeropuerto, pero no se nombró como una recesión. En fin, en el 2022 hubo un rough patch en Estados Unidos, pero si no lo tomas, llevamos creciendo 5 años. Y una expansión típicamente dura 6 en promedio. Si pueden ser 11, pueden ser 4, pueden ser 3. Tampoco mueren de viejas las expansiones, lo han dicho los expertos. Ah, pero, pero hay elementos que ya ahorita te pueden llevar a pensar que la recesión se acerca más. De hecho, por ejemplo, Goldman Sachs, el economista, acaba de publicar un anuncio en donde dice, pensamos que ya subió la probabilidad de que la recesión llegue próximos 12 meses a 35%, y antes no se veía así. La economía americana es muy resiliente, pero para contestar tu pregunta, creo que estamos al final de una expansión. Si no fuera este el último año, sería el penúltimo, y entonces Trump llegó en el 2016 todavía con la expansión Sí, fuerte, con la el primera vez vuelito. que llega, sí, exactamente. Había habido como una recesión, pero no en Estados Unidos en el 2012, después de la horrible crisis de 2008, porque Grecia cayó en default, etcétera. Fue 2012 y le siguieron los que le llamaron los PIGS, todos los países de la periferia europea, ¿verdad? Portugal, Mediterráneos. Italia, los mediterráneos. Entonces, bueno, pero quitando esa, Estados Unidos venía creciendo y 2006 estaba creciendo fuerte. Y en el 2014 empezó el dólar a fortalecerse y el peso a debilitarse. Ese fue el ciclo del dólar, fíjate. O sea, el dólar se empieza a fortalecer 2014, estaba debilitándose desde el 2008 por la crisis, y en el 2014 empieza a subir y llega hasta hoy. Y es hasta ahorita que el dólar se empieza a debilitar de nuevo, ¿verdad? Por ejemplo, contra el peso, como 19.90. Si ayer acaban de anunciar aranceles, pues es que no es el peso en sí, tampoco son las remesas o algunos que piensan más dinero del narco. Todas las cosas pueden ayudar, pero el principal factor es la debilidad del dólar. Y el oro, pues que va al revés del dólar, pues míralo, ya arriba de Increíble. 3,100. Sí. Y la gente en eso, o sea, algo que te dice que van las cosas curiosas es que se anuncia que la inflación baja, el dólar sube; se anuncia que la inflación sube, el dólar sube; la bolsa se cae, el dólar sube; la bolsa se sube, perdón, y el oro, estaba hablando de el oro sube. Es decir que ahorita, pase lo que pase, la gente quiere oro. Es un reflejo de la falta de confianza, es un reflejo de que no saben qué va a pasar con las políticas de Trump, creo yo, y es un reflejo del propio ciclo del dólar. Pero, en pocas palabras, pues, si Trump llegó en el 2016, puso aranceles en 2018, los quitó un año después, ¿generaron algún daño? Sí se tiene registrado. Se sabe de los aranceles del 2002 con Bush, que también generaron daños, también duraron un año. Entonces, si Trump llegó en el 16, la economía iba creciendo bien cuando él llegó. No fue algo suyo, aunque él sí bajó impuestos y bajó regulación, eso ayudó. Y ahora también quiere hacer eso, pero no creo que contrarreste el trancazo que les está poniendo. Creo que finalmente estas políticas, este reacomodo de la inversión que se tendrá que generar para sustituir a lo que él está deteniendo en la llegada con los aranceles, les va a costar. Por ejemplo, aluminio. Hay en la actualidad en Estados Unidos, y ayer lo decía en una entrevista de CNN que me hicieran, pues en el momento en el que Trump hacía el anuncio, y me puse a investigar, y hay 4 fundiciones en Estados Unidos de aluminio, que requiere mucha energía eléctrica. El 40% del costo es energía eléctrica. Y los generadores vienen de acá.
O sea, ellos no tienen suficientes generadores, o sea, están en crisis de electricidad y es el principal insumo para hacer aluminio y hay 4 fundiciones. En el 2020 había 7 fundiciones y en el 2000 había 23 fundiciones. Cada vez hay menos fundiciones de aluminio. Si Trump les dijera a los americanos, ustedes hagan el aluminio, ¿de dónde, compadre? O sea, poner una fundición nueva, eso no es una Cuando cosa. dices vienen de acá, ¿te refieres? México y los que le venden el aluminio, el metal, Ya. a los Estados Unidos para ser los transformadores de la energía eléctrica. Entonces, este es algo que en el 2002, por ejemplo, se tiene muy estudiado en institutos como el Cato Institute, han demostrado que se perdieron empleos, se cayó la producción, los que hacían aluminio y acero se hicieron menos competitivos con los aranceles que puso Bush en el 2002 y en el 2016 los que puso Trump, que los quitó en un año. Y dicen, aunque los quitas en un año, el efecto dura más. Entonces, yo creo que es grave y pienso que puede venir una recesión en Estados Unidos. En México, pienso que ya estamos en una. La mayoría opina eso. Ya el último trimestre del 2024 acusó un menos 0.6 de crecimiento anual, año con año, y menos de eso en el quarter on quarter, el trimestral. El consumo está negativo ya desde septiembre y hasta el día de hoy. El consumo, que es el 80% del seno, él debe ser como un 70% de todo el PIB, consumo mexicano y americano. La inversión, pues también mal. La exportación es lo único que iba bien. De hecho, la agrícola va bien, la manufacturera no. Servicios regular. En fin, la economía mexicana está pasando por parches rough. Y apenas empieza, al parecer, Sí, más la cruda que traemos del sexenio pasado, además, exactamente. que pues dejó las cosas bastante críticas en la Sin opinión duda. de muchos economistas. Y en todo esto, Jorge, ¿cómo juega la empresa, los corporativos, las pymes, las MIPYMES, los emprendedores? Digo, a lo mejor son muchas audiencias, pero ¿cuál debería ser la posición de la gente que, pues, que está activamente produciendo? Claro, claro, claro. Muy buena pregunta, Horacio. Difícil de responder porque depende del sector, depende de, pues, la estrategia que tenga cada quien, pero hay cosas que creo que sí aplican a todos. Primero, este, digo, yo me siento orgulloso de mi país, de nuestro país, y al igual que tú, estoy seguro. Como veo aquí muchos elementos de orgullo por México, pero Pineda Cobalín, el Chicharito, no, nos tiene orgullosos a todos, ¿verdad? Cantinflas, en fin, este es nuestro México. Queremos quedarnos en él y queremos que nuestros hijos se queden en él. No queremos que se vayan. Queremos que hubiera inversión aquí, que hubiera confianza, que metieras tu dinero al banco. Pero caray, Pero caray, cómo lo han hecho difícil las autoridades. Y no debiéramos culpar a AMLO, porque ya lo dije, la corriente es previa a él. Él llegó y ofreció una solución a ese pueblo que quiere una respuesta y nadie se la daba. pues más, digo, Sí, debatiblemente más que una solución, sí. la La narrativa, narrativa, al menos, sí. al No menos, solucionó sí. mucho, ¿verdad? Pero al menos, creo yo que al menos calmó Llegó con algo. esa promesa. Sí, y la efervescencia se calma con alguien que dice que los va a atender. No hay atención en realidad fuera de los pagos mensuales que sí, sin duda jalan los votos, no hay duda, ¿verdad? O estas obras que aparentan, pero que, ay, caray, una de ellas 400,000 millones de pesos, ¿verdad? Dos Bocas, la otra casi igual, y el aeropuerto 100,000 millones de pesos. En total casi 1 trillón de pesos gastado en cosas que quizá no lleven a nada. El propio gasto sí produce consumo, vas y compras papitas, lo que sea. La gente que produce hace el pozo y lo tapa, pero no deja algo que sea productivo y se pudo haber usado en tantas otras cosas. Pero en fin, hablando a las empresas, creo yo que deben estar primero conscientes a todos los amigos, amigas que están en su empresa, que están ya sea en una pyme, una empresa mediana, una empresa grande mexicana. Sí estamos en un país privilegiado, no solo por el orgullo que digo que sigue ahí, o sea, por más malo el presidente o por más bueno, no quita el México que tenemos. Un México que es
Primero, este, lleno de jóvenes. O sea, tenemos un bono demográfico todavía unos cuantos años, no mucho, pero todavía. Gente quiere trabajar aquí. O sea, no somos bélicos tampoco como China y mucho mejor en el aspecto de que en el tema laboral nos podemos poner de acuerdo rápidamente. La gente es noble y muy trabajadora. Y número tres, lo más importante, somos vecinos de los señores del norte que nos compran y es nuestra vaca lechera, aunque ya parece obvio que debieras diversificar un poco. Pero también hay que pensar, la cuenta corriente no está tan golpeada, la deuda está en 50, creciendo, pero muy abajo de otros países en corporativo. La deuda extranjera es muy poca, o sea, de ese 50, pues menos de 15 puntos o algo así. Tenemos un crédito del Fondo Monetario, una línea abierta por 35,000 millones de dólares. Las reservas están en récord, 240,000 millones. El error de diciembre, Del ¿verdad? 95. Del 95, Salinas se lo pasa a Cedillo la estafeta y por ahí se filtra entre bancos que van a devaluar de 2 pesos a 3 nuevos pesos y eso de pronto ya estamos en 9 pesos, en fin. El error de diciembre fue porque las reservas se iban yendo, pero ahora se están llenando, o sea, las reservas están más fuertes, la deuda externa es pequeña, ¿verdad? Tenemos también Banxico es independiente, Todavía. todavía, así es. Tenemos la banca, está muy bien reservada de todo el crédito que hay en México, ¿verdad? Debe ser como un 30% del PIB. La banca tiene la mayoría y está reservada con capital por cerca de 16, es decir, que 16% de todo el activo. Quiere decir que por cada peso que tiene guardado se prestan 6, 1 a 6. Eso no está nada mal, francamente, para la banca. Y quizá la banca paralela, las SOFOMS, tengan un poco menos de reserva, pero pues ahorita representan pues un 10% en total del crédito completo, ¿verdad? Como digo, la mayoría sigue siendo la banca que está fuerte. Veo también que el tipo de cambio está estable, ¿no? O sea, prueba es el día de hoy, abajo de 20, 19.90. Es como casi difícil de creer, De creer, ¿eh? exactamente. Pero como digo, no en solo el peso, Es el es el dólar. dólar, es el dólar. Entonces, a la luz de todo esto, que son cosas buenas, yo diría que la empresa mexicana, pequeña, mediana, debiera, uno, a planear muy bien su financiamiento para aprovechar lo que sea sujeto de ser arrendado, que lo tome en un arrendamiento financiero, por ejemplo, a buenos costos, todo aquello que sea maquinaria que le permita seguir operando, que use el factoraje para poder pagar, ¿verdad? Y dar vuelta a sus cuentas por cobrar. Y hay factorajes de muy buen costo. El factoraje inverso es tomando el crédito de quien te debe y no el tuyo. O sea, si tú eres una compañía mediana o pequeña, pedir tu factoraje descontando tus cuentas por cobrar te saldría más caro que el que te debe las cuentas por cobrar pidiera el dinero por ti, factoraje inverso. Órale. Entonces, recomiendo usar arrendamiento, factoraje, el crédito simple, quizá no a muy largo plazo porque la incertidumbre es fuerte y pensar muy bien la composición entre tasa fija, tasa variable. Desde luego, en México esperamos, si hay una recesión, que las tasas vayan bajando. Esto parece animar que no tomaras tanta fija, porque las variables te beneficiarán también, que una parte de tu componente sea tasa variable y también el componente que fuera con una garantía 2-1 o que tuviera solo aval. Si es una garantía muy grande, pues te vas a quedar descapitalizado con tus activos, ¿verdad? Hay desgraciadamente créditos que te piden 1,5, 2-1. Y de nuevo digo, plazos muy largos, quizá no, pero tampoco un año, a menos que sea solamente un evergreen, un revolvente. Y también la composición dólares pesos. Si sí vendieras la mitad de tu ingreso en dólares, está bien que pides en dólares porque de ahí lo pagas. Pero si solamente quieres aprovechar que está más barato allá, eso es peligroso. Ya sabemos lo que ocurre en el Ya 82. vimos lo que nos pasó. Así es y es gravísimo. También en el tema de recurso humano es indispensable que se enfoque uno en la educación, el entrenamiento, en el mantener el ánimo del equipo, porque esa es la base de tu crecimiento, que la gente se quede contigo, que la hagas partícipe de la estrategia, quizá también de las acciones con un upside, ¿verdad? Dando
una parte de incentivos relacionados al crecimiento del negocio, ¿verdad? Y pienso yo que ah, tener alianzas que te permitan aprovechar la correcta composición de cuánto exporto y cuánto vendo nacional también va a ser clave. Es obvio que en los tiempos en donde el reto es el arancel, todos aquellos que viven de exportar van a sufrir, pero será corto el tiempo de eso. O sea, sí vale la pena dirigir nuestra empresa a tener réditos en otras monedas, sobre todo fuertes, monedas duras, euro, dólar, etcétera. Este, pero, eh, perdón, Horacio, Ajá. pero también en el mercado doméstico, mientras la cosa está fea afuera, pues obviamente pudiera brindarte recursos para seguir creciendo, porque como digo, o sea, puedes pensar que México tiene todos los retos de los que hemos hablado y que López Obrador nos dejó así o asá y que Estados Unidos nos tiene en la mira y todo lo que uno quiera y que ahorita estamos en recesión, etcétera. Pero ya mencioné cosas buenas de México, de lo económico, ya mencioné las cosas buenas en lo estructural, o sea, la gente quiere trabajar aquí, el mexicano es noble, el dinero seguirá llegando. Por otro lado, tenemos un bono demográfico en donde el gobierno no tiene todavía que tomar mucho de su presupuesto para darle a los viejos, porque los jóvenes aún pagan impuestos para financiarlos. Y por otro lado, tenemos al socio americano, que te guste o no, y esté ahí el señor Trump o no, el señor Trump se va en 3 años, caray, si podemos esperar 3 años, veremos que es el país que nos ha brindado pues bastante crecimiento con el TEMEC, que sí, se va a revisar en el 2026, pero como dije del aluminio o de los coches, una pieza que va y viene 8 veces, no pueden tampoco vivir sin eso, ¿verdad? Entonces, creo que la empresa, la pyme, debe pensar en lo bueno que tiene México, acorazarse contra los riesgos, como por ejemplo bajadas de tasas. Si tomaste tasa fija, bueno, si la pescas muy abajo, pues sí, está bien un crédito largo, quiero decir, 3, 5 años, quizá no más. O bueno, debe ir empatado al proyecto, ¿verdad? Pero ahí sí quizá valga la pena. Pero también ser flexibles, porque a veces puede uno financiar a muy largo plazo o un monto muy grande y luego a la mera hora la operación resulta que también, en otras palabras, deje, estimado amigo y amiga, espacio para que la estrategia se acomode, ¿verdad? Flexible. Flexibilidad, así es. Mm, Eh, Dada la volatilidad y la incertidumbre, debes de diseñar esquemas más bien variables y flexibles que fijos. Este, ¿Por qué dices que el efecto de los aranceles se te hace que va a durar poco? Como en veces anteriores, Horacio, en el 2002 duró un año, 2018 duró un año. Es probable que dure otra vez un año. O sea, en un año, Los quite. eh, Sí. es que, mira, mi opinión es, yo creo que hay un fenómeno también psicológico, seguramente le han de llevar los periódicos del mundo y eso de verse en todas las portadas debe ser muy gratificante para una persona con sus características. Pero me llama la atención, te lo tengo que decir, tu optimismo, me llama la atención el amor a México sin duda, de repente nos duele de más. Eh, Hay otros aspectos cualitativos que seguramente le pegan a la inversión y a la confianza, cosas que a mí me parecen inexplicables, Jorge, y no quiero llevar esta conversación a la política, pero ¿cómo invertir con un poder judicial prácticamente deshecho? No que el otro fuera, estuviera perfecto, pero a como pintan las cosas, esto pues va a ser un relajo. Y el tema de la violencia pareciera, y me gustaría también escucharte, la violencia, la inseguridad, los asaltos en carreteras, todo lo asociado a una violencia imparable. Siempre dicen que el problema es el crimen organizado. Yo digo, el problema es el crimen desorganizado. Esa es la bronca. En los tiempos de antaño pareciera que era más fácil poner de acuerdo a un grupo reducido que ahora, pues, ¿crees tú que lo que hizo la presidenta actual de estar tomando acciones en la parte de seguridad, eh, que
Bueno, pues parecen señales buenas. A mí me confunde mucho lo del Poder Judicial. ¿Cuál sería tu opinión ahí? Seguro, claro que sí. Ahora sí, pienso, sin ser experto en ese tema, pero pienso en lo general, como analista de la economía y de los mercados financieros, que la señora Sheinbaum ha sorprendido en lo positivo, no de manera diametral, solamente en pequeños incrementos, en donde uno va viendo, ay caray, yo no me esperaba que ganara esta partida y lo ha estado haciendo. Sobre todo con la Sí. referencia anterior tan baja, ¿no? Tan baja, exactamente. Eh, Este es el contraste grande en la vida nuestra, es por contrastes, es ¿verdad? correcto. Así Como decía Freud, así justamente. decía Freud y J Balvin hace poco en su canción igual, ¿verdad? Excelente. Si quieres estar muy feliz, tendrías que estar primero súper triste. Entonces, y esto es igual, es lo mismo, exacto. AMLO nos dejó con una barra muy baja. Esta señora, primero, es inteligente y no sabemos si AMLO lo era. Yo no me atrevo a juzgar, pero en la superficie pareciera que no meditaba bien las cosas No, y que no tenía un oído, sobre todo, para escuchar a los expertos, y ella sí. Ahora, ella sí es cierto que está cargada a la izquierda y como digo, esto acomoda bien para el péndulo de los clamores de la base. Los clamores de la base son alimentados por quien está cargado a la izquierda y al menos eso los mantiene a raya hasta cierto grado. Si todo fuera a la derecha, hay una energía potencial ahí de la base de la pirámide que puede explotar en una revolución, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, por ese lado es algo bueno. El tema de la reforma judicial, sin ser experto, yo lo leo igual que tú, muy, muy malo. No sabemos a dónde nos va a llevar. Douglas North tiene un clásico libro que se llama Institutions o Institutional Change. Y mis profesores y mis compañeros ahí en el Departamento de Economía del TEC lo recomiendan tremendamente como el mejor libro de economía que un economista debiera leer. ¿cómo se llama otra vez? Douglas North Douglas North. Douglas North y Institutions. Perfecto. Y en él, un libro pequeñito, yo ya lo leí, él dice, en realidad la diferencia entre países ricos y pobres son las instituciones. Si tú estás destruyéndolas, perdón, con esta reforma judicial, vas al revés. Vas al revés. En eso tienes toda la razón. Por otro lado, viene el señor Trump y nos amenaza con detener el fentanilo y poner orden a tu casa antes de negociar los aranceles. Y en eso lo juzgamos como un bárbaro. Sin embargo, Pero bienvenido. trae, ¿verdad? Un Sí. poco, al menos para la clase media y alta, un poco de calma pensando, vaya, exacto, alguien está poniendo orden aquí y está al menos pidiendo accountability, ¿verdad? Que no existía. Si esto funcionará o no, no lo sabemos. Si solamente es fachada, no lo Fachada. sabemos. Yo no lo sé decir. Pero algunas personas que ya han empezado a opinar, leo yo que la cosa es buena en un inicio. Calderón empezó bien y luego la cosa estuvo Sí, terrible. se Entonces no puso brava. sabemos, se le superó, tronó la cosa por otro lado o se salió el agua como en una cama de agua, ¿verdad? Te sientas en una esquina y se va para la otra. El agua, así Tus es. metáforas son muy interesantes y Es- tus símiles también. sí, pues no sé, pero veo que, caray, puede tronar esto como eso, como una cama de agua, pero espero que no y que vaya bien conducido y que al final genere la suficiente confianza la señora, la estrategia que está negociando con Trump. Ah, por otro lado, el famoso nearshoring no se terminará, no se ha terminado, quizás se reduzca. La ilusión de que todo se va a ir a poner planta a Estados Unidos está dificilísimo. Eso no va a ocurrir en su totalidad. A lo mejor en alguna parte sí, pero como he dicho, simplemente en aluminio no hay solución y en muchas piezas de autopartes tampoco, que es mucho dinero. Entonces, pienso yo que en cuanto a lo político, el contraste con Entiendo, AMLO ya de por sí genera un sin duda. elemento a favor. Que Trump meta la mano en el asunto de seguridad genera un elemento a favor, al menos en el corto plazo. Y el nearshoring no se ha ido completamente, no será como pensábamos. Y ahora, caray, los aranceles ayer no nos fue tan mal, A ¿verdad? ver, elabora de por qué no nos Sí, fue tan mal, sí, Jorge. exacto, cómo no. Los calcularon así.
y está un poco simplón, pero si México vende 500 1,000 millones de dólares a Estados Unidos, México tiene un PIB de 1,800 millones y vende 500 de exportación allá. Y es como Estados Unidos nos vende 300 y tanto, hay como 170 miles de millones de dólares que está corto Estados Unidos con México. Y eso es lo que le cae gordo a Trump. No sé si será un elemento de ego, no sé si será, no hace sentido económico. Si tú haces mejor una cosa, debieras vendérsela al que la hace peor, ¿verdad? Ahora las cosas no son tan sencillas como leer a David Ricardo, porque también juega la tecnología, juega pues la geopolítica y otras cosas, y que antes no estaban y que David Ricardo no veía, ¿verdad? Hace más de un siglo, pero, o dos. Sin embargo, el cálculo que hace Trump es 172 dividido entre 500 te da 34, dividido en 2 te pongo arancel de 17. Y eso está muy simple, porque no está tomando en cuenta lo injusto de los precios de compra y de venta, que le llaman en economía los términos de intercambio las prácticas desleales. Si no hay prácticas desleales, si los términos de intercambio no están tan injustos, en otras palabras, las cosas que México vende son a precios buenos respecto de los precios a los que compra de una nación, ¿por qué castigarlo? Sí. Eh, No, no hay el subsidio, por ejemplo, que se supone que hay en China. Así es, exacto. Y en China es obvio Sí, que sí, obvio. cuando calculas esa cosa, Dices, merece pues sí. todo el 34, que es mi ejemplo aquí con México. Pero para cada país hizo lo mismo. Está demasiado simplista y obviamente eso va a traer muchas injusticias. Sin embargo, y a eso le han llamado el capítulo de los aranceles recíprocos. Y en medio de todo este tema, el ángulo de que México la libramos. Así es, sí, sí, sí. Si quieres seguir, por favor, Cómo no, elaborando. elaboramos un poco, Horacio, con gusto. Sí, es muy temprano para decir así, la libramos, pero la primera reacción es justa. Sí, parece que no nos fue tan mal ni a nosotros ni a Canadá respecto del resto de los países en los aranceles recíprocos. Falta todavía el capítulo la retaliación, los retaliatorios, aquellos que vienen como respuesta a aranceles que otros países le pongan a Estados Unidos, que sí se los va a ganar con esta manera tan agresiva de llegar al tema. Muchos países, Europa lo ha dicho, China sin duda, le va a poner aranceles de regreso. Y claro que Estados Unidos depende mucho menos de la exportación que nosotros. Ellos tendrán exportación más importación respecto a PIB como 20%, pero nosotros casi 80 y tantos o casi 90, y Canadá muy cerca. Dependemos mucho del comercio. Como ya dije, la exportación pesa un 30, la importación un 35, júntalos y pues te da el 70 que menciono, o el 80 cuando sumas otras cosas, en fin. Pero ayer me preguntaba este señor Juan Carlos de la siguen en Washington. Bueno, ¿quién paga los aranceles? ¿Qué tanto le va a afectar a México? Pues ahí va un ejemplo de lo que conozco, por un caso que tuve que meterme a fondo. Un tenis como Nike o cualquiera, porque hay como 400 clases de tenis, de zapatos tenis, los que vengan de China, cuesta hacerlos $10 en Huang, China. Y se ganan $4 ellos, son $14. Tienen que pagar el costo del envío, $3 más, unitario, ¿verdad? $17. Y tienen que pagar $3 de logística y manejo en puerto. Ahí van $20. El arancel que pone Estados Unidos a China son un 20% inicialmente, así es como estaba. Ahora quiere añadir otro 10 al menos y quiere llegar hasta 60% en total en otros productos. Entonces, si lo dejamos así en el 10 extra, son $20, habíamos mencionado, más 20%, 2 por 2, $4 más $24, más otro 10%, 10 por 20, otros $2, 24 más 2, 26. A 26 le toca pagar al importador, que pudiera ser Atlético, quien tú quieras, ¿verdad? Food Locker o el que sea. Entonces, Food Locker eh, pudiera ser quien pague por estos aranceles
pero Foot Locker subirá el precio. Los tenis no cuestan 26 en Foot Locker, cuestan, o sea, Foot Locker ya se gana lo suyo más el envío hacia todas las retailing points, ¿verdad? En Atlanta, donde tú quieras que se vea, de Nueva York, San Antonio. Foot Locker tendrá 50,000 tiendas en Estados Unidos, no sé, y entonces a cada una todo esto es un costo. Foot Locker vende los tenis, los típicos, Nike quizá, a lo mejor $120. Pero con mayores aranceles, Foot Locker subirá el precio del tenis. Tengo la gráfica del precio del tenis, va para arriba. Y la pones junto con los aranceles de China y va para arriba. En otras palabras, van de la mano. Y entonces aplica eso pues al acero, al polipropileno, a las dimetiltereftalato, no sé lo que quieras poner, todo, ¿verdad? El aluminio, el acero, ya sea en placa, en barra, en varilla, lo que hacen en Monterrey, las 2 acereras o 3 o 5 que mandan hacia allá, todo tendrá un proceso similar. Entonces, ¿quién lo paga? Primer candidato, Foot Locker. Y se lo come Foot Locker porque está batallando para venderlo. O bien, ¿Se lo puede comer o no? o se lo puede comer o no, o bien se lo pone al comprador, es decir, quien se lo lleva es el consumidor. El otro candidato que lo puede pagar es, o sea, el productor chino, que para mantener su competitividad con Estados Unidos y con su cliente, que es Foot Baja Locker, su margen. baja su margen y se come O lo subsidia el gobierno. esa es otra, que el gobierno se lo coma, por ejemplo, en China. Otra es el tipo de cambio. El tipo de cambio se ajusta para que no le pegue tanto ni a Foot Locker ni al vendedor de Huang allá en China. Otra posibilidad es que estemos hablando no de tenis, sino de un bien intermedio, ¿verdad? Como acetileno, y que vaya dentro de algún otro componente químico que un exportador americano venda a alguien más. Como un insumo. Un insumo, exactamente. Entonces ahora este exportador que importó el acetileno tendrá que añadírselo al precio de quien se lo va a comprar en Europa, por ejemplo, o él se comerá una parte y otra parte la pagará su cliente en Europa. En fin, como ven, hay ahí unos 6 candidatos. Entonces, así funcionan los aranceles. Finalmente aumentan los precios. Yo ayer comentaba ahí en CNN que hay un think tank que creo que es Peterson Institute también, aunque no estoy seguro, por aquí tengo el dato, pero pues te lo confirmo para tu audiencia, Horacio, pero piensan que puede haber un aumento por todos los aranceles para el consumidor americano de entre $2,600 y $5,000 más. Si el consumidor americano gana entre 50 y $70,000, pues estás hablando de, o sea, ya es un Porcentaje. 12%, un 10% más de aumento casi. Es un impuesto extra que estás pagando por todas las cosas que compras. Los coches pudieran subir hasta el 100%, empezando desde al menos 5 o $10,000 en promedio. Es un tema grave. Se ha demostrado por las experiencias que hubo con el pollo en los 60s, con el acero también, con Bush en el 2002, 2016 con Trump, y ahora no se sabe, pero con la historia de lo mencionado y otras más, los expertos mencionan que golpea los precios, golpea la producción, el empleo, la inversión, la confianza. No es bueno. Y la idea de que, pues entonces vénganse a Estados Unidos a fabricar, pues son ciclos muy largos de CAPEX, de inversiones. No es realístico eso. No es realístico. Y dicen los expertos que aunque el arancel durara un año, su efecto queda más. Pierdes competitividad, la inversión a la larga también baja. En México, ¿qué puede pasar? Los estudios mencionan que, por aquí traigo uno, que en México pudiera haber una caída del PIB alrededor del 1%, 1,5%, si pusieran la totalidad de los aranceles, 25% a autos, ¿verdad? SUVs y light trucks, etcétera, y 25% también al acero, aluminio y otros componentes. Y no nos fue tan mal porque la mitad de las exportaciones están dentro del TEMEC todavía. Exactamente, al menos la mitad. Ese es el ángulo. Así es, y de las cosas que no están en el TEMEC y que no sufrían arancel, quizá le toque solo un 10 y algunas quizá no les toque nada, a lo mejor agrícola no le toca, a lo mejor en la parte, bueno, por lo pronto pensamos que no le toca, y otros bienes que no son ni acero, ni metales, ni automotriz, como a lo mejor computadoras,
aparatos médicos, componentes de la medicina pudieran quedar libres. Entonces, desde ese punto de vista, no es un arancel across the board como le va a tocar a China. Ya Sí. tenía al menos un 10, y inicialmente con un 20, como puse ahorita en el ejemplo del tenis, y ahora a lo mejor se va a 60. Pero otra vez al inicio lo mencioné, China ¿Cómo le das a China? Pues no está no, tan es tan fácil, ¿verdad? competitivo que se muere de la risa con el 60, se muere de la risa aún así. Pero por aquí, bueno, no, por aquí lo tendré, ahorita a ver si me lo encuentro, pero el caso es que sí, está S25, S25 también en automóviles, en metales, y quedará un 10 para todas aquellas cosas que no formen parte del TEMEC y que existen dentro de los capítulos que deberían pagar, un De acuerdo. 10%. No está tan grave y pues ahí es en donde, Sí, estamos parados. a lo mejor no está tan grave con las cosas a favor que mencionaste, y a lo mejor nos hubiera agarrado mejor parados si no hubiéramos entrado en ese esquema del populismo extremo. Oye, ¿sabes que acabo de regresar de viaje y estaba ahí, pues, tirado en un camastro, agarrando oxígeno fresco y finalmente hice amistad con el mesero, y me dijo: "Oiga, señor Marchán", el mesero, Fíjate. "¿cómo ve? ¿Compro oro?". Así me dijo, o compro cripto. eh, entonces, son ahí 2 cosas, lo que me quisiera preguntarte, Jorge. Uno es, ¿qué hace el joven, en un sentido que entiende el interés compuesto? En un sentido que espero que le haya quedado claro que el inmediatismo, pues, no es la mejor manera de abordar la inversión. Y por otro lado, ¿qué hace ahora los más viejos para que su dinero no se erosione? Por ejemplo, yo tuve ahorita un intercambio con mi agente en la casa de bolsa y le digo: "Oye, te voy a mencionar una acción, me gusta NVIDIA, está más barata que, pues, que nunca, digamos, en los últimos 12, 18 meses en función de las utilidades". El famoso buying the dip, comprar la baja o no comprar la baja. ¿Cómo abordamos este momento desde un punto de vista de crecer nuestro capital, como el mesero que me preguntaba a mí qué hacer? Mucha responsabilidad para mí el contestarle. Y la gente que pues vive de una pensión o vive de una herencia o vive de o sea, que ya está en la tercera edad y que no quiere que, eh, que su dinero se erosione. Seguro que sí. Pregunta difícil, ¿verdad? Y respuesta que requiere parsimonia, y así lo haré, ¿verdad? Que a lo mejor es muy injusta mi pregunta, No, pero porque hay que hacerla, hay es que tan hacer. volátil el tema Sí. que, bueno, Y la gente tan diferente, ¿verdad? sí. Este, hace poco le preguntaba a un compadre mío, ¿por qué buceas con tiburones? Ah, buceo con tiburones. Sí, él bucea con tiburones. ¿Por ¿Literal o era otra de tus metáforas No, ahí? eso es literal. ¿Por qué? ¿Por qué será? Me dice: "No, pues me encanta", me tomo el video y luego, pues, ahí ando presumiendo. Pues sí, una parte puede ser eso, otra parte la emoción, la adrenalina. Y me puse a investigar, y sí hay una gama de tesituras en las personas, ¿verdad? Este, y hay ahí una serie de mecanismos, en la mente que nos hacen diferentes. El hipotálamo, la amígdala secretan una serie de cosas. Yo me puse a ver ahí la dopamina, la norepinefrina y cosas que Los complejos también. sí, también Mm. cosas que te puedes tomar aparte y lo que está allá adentro, de entrada, ah, todo lo que te lleva a la respuesta al miedo, ¿verdad? En el hipotálamo, y lo que te lleva a la respuesta a la acción, ¿verdad? La adrenalina y todo esto. Y las respuestas son diferentes. Y me encontré un componente, está curioso, se llama monoamino oxidasa, y está presente en todas las células. MAO, le dicen por las siglas, actúa como am, eh, como un bloqueador. Como un regulador. Regula
la respuesta al miedo. Quiere Ok. decir que este hombre famoso, Honnold, que escaló sin cuerda, el Sí, capitán Alex Honnold, no tiene casi de esa cosa. pues es un proceso químico. Así es. Mao, lo tienen más las mujeres que los hombres, los viejos que los jóvenes. Más conservadores. Sí, así es. Más Mao, más conservador, y menos Mao, menos bloquea y más respuesta hay de luchar, pelear y de buscar la adrenalina, las dopaminas y las cosas que son las monoaminas, ¿verdad? Entonces, pues, y además hay un gen, el alelo 2R, A la madre, muy bien. este, que es el que modifica este Mao. Entonces, por eso digo, ¿quién eres tú, amigo? ¿Eres mucha Mao, poca Mao? Ya sabemos que Mao amaba a México. Y bueno, esta es otra Mao, pero Hablas de Mao. Mao Zedong. Ah, ya. No Este, sabía que amaba México. decían que Mao amaba a México y luego lo usaban como un chiste en la respuesta de cómo México también quería a Mao. Ajá. Pero eso no se oye tan agradable, en fin. Ok, Pero Mao como la monoamino oxidasa, sí que determina diferentes tesituras de tomar riesgo, así perfiles, perfiles, exactamente. tipologías. Y así que está el muy, muy conservador, el muy, muy agresivo y agresiva. En fin, entonces creo que voy a contestar primero para el medio y luego hacia dónde van los extremos. Y rápidamente decir que este instituto de CFAs decía, y sigue vendiendo la idea de que deberías tener la siguiente distribución para personas entre 30 y 70 años, en 4 clases de activos y en ciclos normales. Debemos hablar para ciclos que son anormales, como este, vamos a entrar en una recesión y quizá la bolsa se está cayendo en serio. Ahorita no sé qué tan en serio se está cayendo, pero ya lleva más de un 10%. Y bueno, ha habido 11 ocasiones en los últimos 20 años en que se ha caído más de 10%. O sea que sí es interesante, ¿verdad? Un Ok. crash es cuando se cae más de 20. Este no es un crash, solamente es como le llaman, una corrección de más de 10 menos de 20. Por lo general, cuando la bolsa gringa se cae más de 10 menos de 20, las demás bolsas se caen peor. No siempre de estas 11 veces, pero casi siempre. El punto es que este no es un tiempo normal. Para tiempos normales, la distribución la pone así el Instituto de CFAs. Pon eh, aproximadamente a 50% en bolsa, pon como un 40 o 30% en bonos, y bonos, la jungla es gigantesca, bonos corporativos, bonos de gobierno, de corto plazo, largo plazo, tasa fija variable, dólares, pesos, sectores también varía mucho, en fin, pero es un 30 o 40. Y deja al menos un 10% en cash, 5 o 10, para aprovechar oportunidades de lo que tengas en cash, que es líquido, inmediatamente puedes echar mano de él para comprar cosas cuando esté muy barato, como ahorita, que está pues regresando muy, muy abajo, ¿verdad? La bolsa americana, 5,000, me parece 500 o abajo de eso. Eso es muy barato. Ya había llegado a 6,200, 6,100, me parece. Entonces, es una buena oportunidad para comprar un poquito para el que tenga cash. El que no tuviera cash no podría comprar. Entonces dijimos 50 bolsa, 30 bonos, a lo mejor 10 en cash, ¿verdad? Te quedan otros 10 en lo que le llaman alternatives. Alternatives son aquellos que no son ni bonos directamente, ni acciones, ni obviamente cash, sino algunas otras cosas, private equity, de capital privado, deuda privada, commodities como oro, bienes raíces. Las fibras no han ido nada mal en México, por ejemplo. Las fibras son los fideicomisos de inversión en bienes raíces, paquetes pues de edificios y hoteles o lo que fuera. Y entonces, si esta es la distribución de estas grandes 4 clases de activos, pues entonces en crisis, ¿qué hace uno? Pues le baja un poco a equity, le pone un poco más a bonos, un poco más alternativos y también un poco más a cash. A lo que le bajas es a equity porque estás tratando de encontrarlo abajo. Decía Warren Buffett, Equity, bolsa. bolsa, Sí. perdóname. Warren Buffett, el mayor inversionista
el más exitoso en los últimos 100 años, no sé, siempre menciona, la ganancia está en la compra. O sea, tú debes entrar abajo y ahí es donde Está el hiciste un negocio. jonrón, ¿verdad? No necesariamente en vender muy caro, sino en comprar muy barato y quedarte con paciencia. Por eso digo, los jóvenes debieran invertir más en este don de la paciencia. Este es una virtud. Ah, y pues en tiempo de crisis, como digo, debe cambiar un poco Mezcla. esta mezcla, esta distribución. Ahora, dentro de equity, bolsas, ¿a qué le pones? Pues ahí te va. La bolsa americana ha dado, no sé, los últimos 100 años como un 7% anual, ¿verdad? 72 entre 7, ya ves, doblas tu dinero cada 10 años. Ah, pero ha dado últimos 20 años, ha dado 9, doblas cada 8. Sin embargo, los últimos 10, 12 años ha dado 14. La bolsa americana, así nomás. Es decir, no brain. No Solo, brain. o sea, le hablas a tu Compra, banco, te cómprame esperas. bolsa gringa. No, no quiero pensar más que eso. No quiero pensar en Nvidia, no quiero pensar si Cemex o si Herdes o Liverpool. No quiero pensar en nada más que en el índice, le llaman inversión pasiva. Y eso, últimos 10, 12 años, ha dado 14. Y si hubieras comprado el índice tecnológico, ese hubiera dado 20% anual. 20% anuales te doblas cada 3.5 años. Qué bárbaro. Y 14 cada 5, ¿verdad? 72 entre 14, 5, sí. Entonces, esa es una ganancia muy buena. Entonces, cuando uno piensa en dónde invierto, y la bolsa mexicana no ha ido tan bien. No, Y es que, como dije, como en el 2014 comenzó una depreciación del peso, las épocas de depreciación le hacen a la bolsa mexicana mala inversión. sí. Antes del 2014, la bolsa mexicana no estaba tan mal. Lo digo en mis artículos recientemente. Hay uno que se llama ¿Cuánto habrías ganado? Es del año pasado, octubre. Y pongo ahí, la bolsa mexicana te hubiera dado como un 4% anual. No, Estados Unidos, pues ya dije, te da un 9. Y en dólares. Y en dólares, exactamente. Entonces, ¿dónde pones tu dinero ya viendo el 50% que menciono, que a lo mejor en crisis debiera bajar al 40 o al 30? A lo mejor ponerlo en una buena parte de Estados Unidos, la mitad o más. Otra parte en lo que conoces, México, aunque ahorita la cosa está más o menos. Ujú. Otra parte en el resto del mundo, como le llaman, ¿verdad? Algo de Sudamérica, Brasil no ha dado mal. India. India no ha dado nada mal, Ujú. nada mal. Japón ha dado muy mal. China ha dado pésimo, pues por el reto que ha tenido, pero ese luego puede sorprender. Sí. Entonces uno hace apuestas tratando de ver en qué cosa puede haber un cambio importante. Entonces ahí está tu 50 y en crisis quizá tu 40. ¿Qué haces con la parte de bonos? Pues bonos a muy largo plazo es peligroso porque es muy volátil en una situación en donde no sabes qué van a pasar con las tasas y con la inflación. Si la inflación regresa, las tasas suben y los bonos te golpean, ¿verdad? Así que en bonos, sobre todo de 3 años o menos, quizá en monedas duras, dólar, euro, y sobre todo de gobierno, los treasuries han dado promedio anual un 5, 6% anual en dólares. Para nada es algo malo. Y es cero riesgo crédito, bastante riesgo mercado, pero riesgo crédito no hay riesgo. Y otros bonos corporativos que pueden ser buenos, empresas incluso mexicanas, Signos y otras tienen bonos muy buenos, el propio Cemex, en fin, que dan muy buenos réditos en dólares, ¿verdad? Y bonos mexicanos. CETES no ha dado nada mal. CETES y en la actualidad da pues como cerca de un 10, 9 y tanto. Y ya cuando lo pones en dólares, la moneda mexicana se ha depreciado últimos 10 años como un 3,5%. Quítale a CETES la depreciación y te está dando pues, un 6 en dólares. Caray, ¿quién llora con eso? Nadie. Entonces hay que meter CETES, hay que meter bonos brasileños. En fin, esa es la parte de los 30 de bonos. Private equity, private debt, hay brokers, BlackRocks y todos los que son como ellos en este mundo, ¿verdad? Sequoia, que venden ya los paquetes de private equity, private debt. Y el oro. El oro, desde que, bueno, Judas le cobró, ¿verdad? Al Sanedrín
30 monedas de plata, la plata está subiendo, pones la plata de esas 30 monedas que luego las tuvo que regresar porque se sintió mal, La a culpa. la culpa. Y eso, el día de hoy son 8,000 pesos, 30 monedas de plata. Es el precio de Jesucristo, Wow. al día de hoy, que es como un cuarto de un iPhone. Y pues una tristeza, pero es la historia. Y bueno, el oro desde entonces, dice Warren Buffett, al día de hoy, ha dado mm, como la mitad de lo que ha sido la inflación. Él lo midió con su equipo. O sea, la mitad menos que la Menos, inflación. menos que la inflación. Parece que a la muy, muy larga el oro no funciona tan bien. Recientemente ha funcionado Increíble. espectacularmente. Entonces, esta es una cosa que es muy, muy difícil de dominar. Así que algo de oro ahorita, pues lo vas a pescar en $3,100. Carísimo. Es súper caro, aunque la gente creo que lo seguirá comprando por un plazo corto. Cuando uno lo mide, por ejemplo, si uno hubiera metido $100 antes de que llegara AMLO en oro, te daría como $185 hoy. Y la bolsa mexicana como 130. Sí estuvo mejor el oro. Los CETES como $200. O sea, está mejor CETES que oro, al menos hasta hoy, antes de que se fuera a 3,000. Yo lo medí hasta noviembre del año pasado. Entonces, no está mal, no produce ninguna otra cosa, lo tienes ahí guardado. Las criptomonedas aún peor, ¿verdad? ¿Por qué peor? Hay un artículo Sí. que escribí aquí hace poco y le llamé el peor activo del mundo. Ajá. Y bueno, no quiero decir que no compren criptomonedas. Y aquí lo digo, aquí me respondo. ¿Es entonces una inversión estable? Me respondo a mí mismo, no. ¿Debería estar en su portafolio? Me respondo a mí mismo, no. ¿Puede estarlo? Sí. ¿Se fijan la diferencia? Sí. Entonces, si tu portafolio es como un triángulo, ¿verdad? Así, hacemos un triángulo aquí. Ujú. Si tu portafolio fuera un triángulo, la parte más grande, la base, debería tener aquello que es estable, que produce ingreso, dividendos, que produce un buen cupón, que es de empresas conocidas, que tienen un plan hacia futuro. Luego sigue otra que es menos amplia, el paralelepípedo que le sigue hacia arriba, este, es un, una empresa más aguerrida, bonos más aguerridos también en monedas de otros países, etcétera. Y luego sigue la parte más riesgosa, el triangulito de arriba, una mini pirámide ahí en Guatemala, y esa, pues, ¿qué contiene? Contiene cosas mucho más atrevidas. Y yo creo que en el pico más arriba, menos de un 1% de todo tu portafolio, si estás entre 30 y 70 años, pudieras hacer de plano juegos. Vete a Las Vegas, compra cripto. ¿Está bien? Se puede triplicar. Cripto ha ganado últimos 15 años como 170% anual. Increíble. Es una barbaridad. Pero los sustos que te saca es que un año cae 90%, otro año cae 80%, luego sube 2,000. Es una cosa para los que tienen Pepto Bismol a la mano. Y bueno, si va a estar en la puntita de la pirámide, de veras déjalo ahí. Mete el 1% o menos a jugar en cripto y también otro pedacito a jugar en oro quizá y otras. No solo es el oro, plata, platino, son muy volátiles y no tienen un plan a largo plazo. El oro no da nada, el platino tampoco y la cripto está todavía más abajo. ¿Por qué? Porque la cripto es alimentada primero por la ilusión de que la oferta es limitada y por eso mismo sube de precio porque ya no harán más. ¿Qué tal si deciden hacer más? Esa cosa se cae al infinito, ¿verdad? Uno. Y dos, ¿qué tal si Beyoncé o Taylor Swift dicen que ya no les gusta? O Jay-Z. Si ellos dicen, o sea, porque es como se mueve por Reddit y las redes sociales y las cosas que se dicen, ¿verdad? Está alimentado por cosas que no necesariamente son la realidad. Está alimentado porque la gente dice que es buena y no hay ninguna otra razón. O sea, es el efecto network, ¿verdad? Pues Entonces, se parece un poco al oro, ¿no? se parece un poco, En el sentido de que el valor es muy subjetivo. muy subjetivo, pero al menos el oro lo usas en la química, lo puedes usar, los bancos centrales lo tienen de reserva, lo tiene la Fed, lo tiene México, al menos lo puedes usar en la industria de la aeronáutica, en fin,
y la cripto no es nada, o sea, tiene menos que eso. En fin, pero es cierto que la cripto guarda una relación muy cercana a la liquidez mundial. Cuando los bancos centrales meten dinero a los países, y en Estados Unidos han metido un montonal, y en China no se diga, y también en Japón y todos los países en lo general, las criptos se van para arriba. Entonces, sí es cierto que se espera más liquidez, las criptos suben. Entonces, ¿qué se espera ahorita de la liquidez? Todavía se espera que siga subiendo. Creo que las cripto pueden seguir subiendo. Si ya la liquidez hubiera alimentado demasiado el peligro de inflación, pudieran las cripto retraerse. No vayas a vender abajo las cripto, mejor quédate ahí jugando, ¿verdad? Sí, acá en la puntita de En la la... mera puntita de la pirámide, porque lo demás es muy peligroso. Entonces, un poco contestando a qué tiene adentro un portafolio y en estos tiempos, cómo jugar, ¿verdad? Un juego que es siempre peligroso, pero debe ser prudente y debe ser con miradas a largo plazo, porque a corto plazo solamente estará bajando y subiendo y pudiera, pues, ¿verdad? Si todo lo tuvieron en un banco o en CETES, yo me he encontrado fondos de pensiones que todo lo tienen en CETES. Como digo, no ha sido mala inversión, pero ganarte un 6% en dólares, caray, pudiste haberte ganado un 10 o un 14 últimos 10 años o 20 en las tecnológicas. Las tecnológicas ahorita son buena apuesta, pues dieron tanto y está en peligro ahora la, la visión que tendrán de la AI, ¿verdad? Contra DeepSeek, los señores de Nvidia y lo que ocurrirá, el juego que tendrá Taiwán en todo esto, que lo más probable es que siga bien, pero quizá no tan bien como lo que dio hace algunos años. Se ha multiplicado sí, por mucho. Mm, Por ejemplo, miles. Nvidia y todas las que le llaman o les llamaban las siete A las magníficas. 7 mag. Ahora le llaman las siete maléficas, porque han caído más que las demás. Tesla en primer lugar. En fin, difícil pensar en qué invertir, pero debieran estas reglas ayudar, ¿verdad? Y no jugar la palanca, por ejemplo. Quiero decir que pedir prestado para meter dinero tanto a la bolsa como a los bonos, eso es súper peligroso. En las caídas tendrás que repagar y ya vale menos tu colateral, ¿verdad? Ni jugar en cosas que no conoces, sectores que no conoces. Y si no conoces algo, cómprate el índice con alguien que te asesore. Toma en cuenta que los asesores pudieran tener un conflicto de interés, pudieran decirte, mira, invierte en esto otro, pero ellos ganarían. Claro. Hay que tener cuidado y preguntar si ellos ganarían con lo que te dicen o si ellos te dijeran, es momento de vender, es momento de comprar, pero hay que preguntar si ellos ganarían si compras y vendes. Si ellos ganan, pues entonces les dan ganas de comprar y vender mucho. Muy rápido. Así es. Entonces, hay los que son family offices, no tienen ese problema. No hay conflicto de interés en la mayoría de los casos. Esa es una buena manera y transparente también de invertir y hacerte asesorar. O un asesor externo que te dé, pues, esté de tu lado, ¿verdad? Y solamente te indique ideas para que tú le digas a quién te maneja el dinero en realidad. Jorge Martínez, qué barbaridad. Hoy se nos fueron más de 2 horas. Caray. Sí, eh, te agradezco infinitamente, la audiencia también, sin duda. Eh, yo me sentí en una cátedra, realmente te lo aprecio, estaba muy interesado. Eh, alguna gente va a decir: "Oye, esto está muy técnico", pero necesitamos todos educación financiera. Esa es una de las cosas que siento que falta también en el sistema educativo. La educación financiera debería ser parte toral. ¿Alguna cosa final, algún comentario final, Jorge, que quieras hacerle a la audiencia, a mí, a lo que sea? Seguro, claro. Yo creo que vale la pena digo, como reglas, ¿verdad? A seguir, sobre todo terminamos con las inversiones y eso yo creo que era la conclusión a lo que llegamos en esta plática aquí con Horacio Marchán, que también manejas las cosas. Horacio, te felicito y mil gracias por la invitación. Tu audiencia seguro te agradece todo lo que les traes y lo que humilde servidor pueda poner sobre la mesa también. Pero yo diría que se mantenga uno constantemente buscando las buenas fuentes para aprender y esto no está fácil, porque decía Herbert Simon que
el superávit de, de información generaba un déficit de atención. Y eso es lo que vivimos hoy. Simplemente tenemos frente a nosotros tantas cosas y hay nada más 742.560 horas en la vida de un hombre. A ver, repítelas. ¿Cuántas? 760.400. O sea, ni siquiera llegamos al millón. No. Y en las mujeres unas cuantas más. Sí. Y un tercio estamos dormidos y quítale todas las que tienes que comer y trabajar y en realidad tendrás para ti y para ser lo que te convertirá en quien eres unas cuantas. Qué barbaridad. Entonces, si pasaras 5 al día en el celular, distraído con esa mujer que baila con una gallina en Dominicana a un ritmo tan lindo Te como impactó, ¿verdad? sí, mucho, está muy divertido y lo veo seguido. Pero si uno pasara 5 horas diarias en eso, ¿cuánto te queda para estar con la familia, para compartir con la familia lo que leíste, lo que aprendiste, lo que sientes? Entonces, manejar el tiempo, decía Pablo, el que escribía ahí, redime el tiempo porque los días son malos, están llenos de cosas que de nada sirven. Y redímelo, ve y rescátalo, porque solo son 700,000 horas, no muchas. Y entonces, al invertir nuestro dinero, estamos en realidad haciéndolo en conjunto con nuestro propósito. Que no viniste aquí a tener motos de agua o departamentos, viniste a impactar la vida de alguien. Estamos aquí para eso. Y si estuvieras solo y lleno de TikTok y tal, o de ti mismo, o sea, tú divirtiéndote en el pádel, eso está bien, pero no estás aquí para divertirte en el pádel ni para ver TikTok, estás para otra cosa. Y tu inversión, el dinero del que hablamos, debería servir a ese propósito. Excelente cierre. Pienso así. Una frase que tuiteé una vez, mi atención en mi inversión, gustó mucho, pero me gustó más como la elaboraste y la reflexión esta estuvo fantástica. Y eso que nosotros ya andamos un poquito más avanzados con lo de las horas. Antes de irnos, Jorge, por favor, nuevamente 1,000,000 de gracias. Quiero saber si la audiencia te quiere contactar, ¿cómo podemos accesarte? Seguro que sí. Por favor, escríbanme al correo de jorge@mgrisk, Jorge arroba, mg-medio-risk.com, mi correo, y en la página castoripolux.com. Castor y Pollux. Eso Así creo es. que conviene ponerlo ahí en la página, cuando publiquemos. Seguro que sí. Y bueno, Jorge, 1,000,000 de gracias, excelente, bienvenido. Otra vez serás, siempre que quieras regresar es tu foro. Y gracias por esta cátedra. Un placer estar con ustedes, contigo, mi querido Horacio. Gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima. Vamos. Saludos Bye. a todos.